50 datos curiosos que te dejarán impresionado. El síndrome de Cotard es un trastorno mental en el que la persona cree estar muerta o que sus órganos internos no funcionan. Existe una condición llamada sinestesia que provoca que las personas perciban estímulos de un sentido en otro, como ver colores al escuchar música. En 1956, la ciudad de Mars Bluff, Carolina del Sur, experimentó un incidente inusual cuando una bomba termonuclear cayó accidentalmente en el patio trasero de una casa. La paradoja de Buridan es un problema filosófico que plantea la posibilidad de que un burro, colocado entre dos fardos de heno idénticos, no pueda decidir cuál comer y muera de hambre. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico en el que una persona secuestrada desarrolla afecto por sus secuestradores. En la isla de Miyakejima, Japón, los habitantes llevan medidores de gas que miden los niveles de dióxido de azufre en el aire y les indican cuándo deben llevar máscaras de gas. La tricotilomanía es un trastorno en el que las personas tienen el impulso compulsivo de arrancarse el propio cabello. En 1919, el caballo llamado Clover Hans aparentemente podía resolver problemas matemáticos, pero se descubrió que en realidad estaba respondiendo a las señales inconscientes de su cuidador. La fobia a la barbilla es el miedo irracional a las barbillas, ya sea verlas, tocarlas o incluso pensar en ellas. En la década de 1600, la tulipomanía en los Países Bajos llevó a la especulación desenfrenada y precios exorbitantes para los bulbos de tulipanes. La ciudad de Colma, California, tiene más residentes muertos que vivos, ya que la mayoría de los terrenos están ocupados por cementerios. La criptolalia es un fenómeno en el que una persona repite involuntariamente las palabras de otras personas. En 1980, el monte Santa Elena en Washington entró en erupción, pero antes de la explosión, un hombre llamado Harry Truman se negó a evacuar su casa cerca del volcán y murió en la erupción. La cefalofobia es el miedo irracional a las cabezas, ya sea ver cabezas cortadas o incluso imágenes de cabezas en objetos inanimados. La alergia al agua, conocida como urticaria acuagénica, provoca erupciones cutáneas y picazón cuando la piel entra en contacto con el agua, independientemente de su temperatura. El fenómeno conocido como lluvia de peces ocurre cuando los peces son transportados por tornados o trombas de agua y caen sobre áreas terrestres. La criptopasia es un lenguaje privado inventado por gemelos, que solo ellos pueden entender y hablar entre sí. En 1967, el gobierno de Suecia cambió su conducción de izquierda a derecha, conocido como Dagen Edge, cerrando el tráfico durante la transición. La hemiautonomía es un síndrome en el que una persona cree tener medio cuerpo más pesado que el otro. La ciudad de Pripyat, cerca de la planta nuclear de Chernóbil, fue evacuada después del desastre en 1986 y ahora está desierta y abandonada. La síndrome de Rapunzel es una forma rara de tricotilomanía en la que las personas se arrancan y comen su propio cabello. La pica es un trastorno en el que las personas sienten un impulso compulsivo de comer cosas no alimenticias, como tierra o pelo. El pueblo de Nagoro en Japón tiene más muñecos que residentes, ya que un artista local ha creado muñecos que superan en número a la población viva. La crometofobia es el miedo irracional al dinero, ya sea tocarlo o verlo. En la isla de Okunoshima en Japón, también conocida como la isla de los conejos, estos animales superan en número a los humanos y se mueven libremente. La prosopagnosia, o ceguera facial, es la incapacidad para reconocer caras, incluso las de amigos y familiares cercanos. En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes y los supervivientes se vieron obligados a recurrir al canibalismo para sobrevivir. La cleptomanía es un trastorno impulsivo en el que las personas tienen el impulso recurrente de robar objetos, a menudo sin necesidad. El Triángulo de Bennington en Dormant ha sido asociado con misteriosas desapariciones y fenómenos inexplicables. El síndrome de Capgras hace que una persona crea que sus amigos cercanos o familiares han sido reemplazados por impostores. La música de los Beatles fue utilizada en 1989 para disuadir a los jóvenes desobedientes en una estación comercial en Inglaterra. La brumotactilobia es el miedo irracional a objetos que tienen una textura rugosa. En 1976, un enjambre masivo de abejas aterrizó en un automóvil en Oklahoma y permaneció allí durante 2 días antes de irse. La Exploring Head Syndrome es un trastorno del sueño en el que las personas experimentan ruidos extremadamente fuertes justo antes de quedarse dormidas o al despertar.
La enfermedad de Laughing Death, también conocida como Kuru, era endémica en tribus de Nueva Guinea y se asociaba con el canibalismo ritual. La paradoja del gato de Schrödinger es un experimento mental que ilustra las peculiaridades de la teoría cuántica, donde un gato puede estar simultáneamente vivo y muerto. El fenómeno de la lluvia de sangre ocurre cuando las partículas de polvo en la atmósfera tiñen la lluvia de un color rojo intenso. La aptofobia es el miedo irracional al tacto o ser tocado por otras personas. El círculo de hielo de Baikal es un fenómeno natural en el lago Baikal en Siberia, donde discos de hielo giran en el agua debido a las corrientes. La ciudad de Ashima en Japón, conocida como la Isla de los Fantasmas, fue una vez una próspera comunidad minera y ahora está abandonada. La parálisis del sueño es un fenómeno en el que una persona se despierta temporalmente incapaz de moverse o hablar. La síndrome de Stendhal provoca una respuesta psicosomática intensa, como mareos o desvanecimientos, al contemplar una obra de arte excepcionalmente hermosa. El trastorno de la alimentación nocturna provoca que las personas consuman grandes cantidades de alimentos durante la noche y tengan dificultades para recordar el episodio al día siguiente. El síndrome de la cabeza explosiva es un trastorno en el que las personas experimentan fuertes ruidos explosivos en la cabeza antes de quedarse dormidas. El fenómeno de las luces de Marfa en Texas es un avistamiento inexplicado de luces parpadeantes en el desierto. La pogonofobia es el miedo irracional a las barbas o a las personas con barbas. La isla de las muñecas en México está decorada con muñecas colgadas de árboles en homenaje a una niña que se ahogó en sus cercanías. La síndrome de la pierna inquieta provoca la necesidad irresistible de mover las piernas, a menudo al acostarse, afectando el sueño. La ergofobia es el miedo irracional al trabajo o a situaciones laborales. La ciudad de Centralia en Pensilvania está abandonada debido a un incendio de carbón subterráneo que arde desde 1962, creando un paisaje surrealista de humo y carreteras agrietadas. No olvides dejarnos un me gusta si te gustó el video, compártelo y síguenos para más contenido informativo. Muchas gracias.